Quiero concluir la sección de estudio de la palabra del Señor que venimos teniendo desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Todo lo que tratan estos capítulos tiene que ver con la preparación de Jesús con sus discípulos, y tiene como propósito que los discípulos estén firmes cuando llegue el momento de la crucifixión, cuando llegue el momento de la ascensión. En estos capítulos Jesús está en el aposento alto. Está en este lugar íntimo con sus discípulos. No solamente les muestra amor, los prepara para todo lo que viene. Por eso hoy nos toca hablar desde el verso 16 hasta el 26 del capítulo 17. Jesús oró por sus discípulos, oró por la iglesia, oró por su pueblo, asegurando su bienestar y misión en el mundo. En otras palabras, Jesús oró por todos nosotros, los creyentes, aún los que no han creído, pero que van a creer, también los incluyó en la oración. Y esta oración tiene como propósito nuestro bienestar y nuestra misión en el mundo. ¿Cómo es que nosotros podemos estar bien en este mundo caído? En este mundo bajo maldición por el pecado. En este mundo que con su sistema se opone a Cristo. Vamos entonces al texto bíblico. Si ustedes quieren conocer la sección del capítulo 13 al 17, les recomiendo que lean estos capítulos y también pueden encontrar los mensajes en nuestra página. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nuestra última morada no está en este mundo, pero tampoco le pertenecemos al mundo en el sentido de vivir para el mundo. El mundo no ha hecho nada bueno para nosotros. Todos los placeres y todo el gozo que el mundo nos ha dado seguramente nos ha llevado a oponernos a Dios. No podemos dar frutos para la gloria de Dios. Hemos entonces vivido engañados por el mundo si aún no creemos en Cristo. O antes de creer, vivíamos engañados por el mundo. La Biblia dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces Jesús ha dicho, ellos, refiriéndose a los discípulos, pero por supuesto a otras personas y también a nosotros, que no somos del mundo. Claro está que a Dios no se le ha olvidado esto. No se le olvida. Dios sabe quiénes somos de Él. Pero Jesús ora porque acuérdese que incluso Dios sabe nuestras necesidades, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que orar sin cesar. En el caso de nosotros, cuando oramos sabiendo que ya Dios conoce todas las cosas de manera anticipada, lo hacemos como un ejercicio de nuestra fe. Pero en el caso de Jesús, lo que está haciendo es como parte del ejercicio de su amor por nosotros. Cuando Él ora recordándole al Padre que nosotros no somos del mundo,
lo hace porque esto forma parte del ejercicio, de la manifestación de su amor por nosotros, porque se preocupa por nosotros y porque se ocupa de nosotros. Así que aunque Dios sabe que somos de Él, que no somos del mundo, Jesús ora, clama, intercede como un buen sacerdote, como un buen maestro, como un buen amigo, como un buen salvador. Y esto debe hacernos pensar y vivir que estamos en las manos de Dios a pesar de todas las cosas que nos suceden en este mundo. Acá enfermamos, acá hay necesidades, acá lloramos, acá hay tristezas. Cuando estemos en nuestra última morada, eso ya no va a existir. Pero sí podemos estar bien porque Dios tiene el control de todas las cosas y quiere lo bueno para nosotros. Pero esto también conlleva, hermanos, en la petición de Jesús, un compromiso. Porque la visión de los discípulos y la visión de la iglesia es saber, no pertenecemos a este mundo. Sí me da consuelo, porque mi morada está con el Señor. Jesús incluso en esta sección que estamos enseñando habló: voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, también ustedes estén. Jesús ha definido, los discípulos lo saben ya, Él ha definido un lugar para nosotros. Nuestro comportamiento entonces no debe oponerse a Dios. Nuestra vida debe ser conforme a Dios, aunque el sistema nos oprima demasiado, aunque nosotros pasemos por pruebas muy difíciles, por luchas muy complejas, debemos permanecer con nuestra identidad en Cristo, que no somos de este mundo. En el versículo 15, versículo anterior, Jesús pidió que nos guardara del mal, porque nosotros no somos de este mundo. O sea que el mundo nos desconoce, porque no conoció a Cristo, no conoce a Cristo, porque no conoce a Dios. Las personas que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo, viven para el mundo y también pueden desconocer nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Satanás, quien es el príncipe de este mundo, nos ataca. Pero Jesús por eso ha dicho: guárdalos del mal. Ahora bien, significa que estamos seguros y tenemos bienestar. El verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una forma especial para que nuestro corazón esté guardado, para que nuestra vida esté segura, es que centremos nuestra vida en la verdad de Dios. ¿Sabe una cosa? Nos vemos tentados a hacer las cosas como en este mundo se hacen, aunque estemos en contra de la palabra del Señor. Así nosotros no podemos tener seguridad. Nos da miedo actuar justamente, correctamente, ante circunstancias y adversidades en este mundo. No nos va a ir bien, hermanos, si nosotros no obedecemos la palabra de Dios para vivir en este mundo corrupto, en este mundo perverso, en este mundo de trampas, en este mundo de mentiras, en este mundo carnal, en este mundo materialista, en este mundo individualista. No nos va a ir bien si nosotros negociamos la palabra de Dios
para actuar conforme a este mundo y sacar provecho en todas estas cosas que ya hemos dicho. No nos puede ir bien. La única manera de estar bien es que afrontemos el mal, las adversidades, las tribulaciones, los ataques del diablo, los ataques de las personas, los ataques del mundo, que nosotros actuemos confiando en Dios y manteniéndonos en la palabra, seguros que si Jesús pidió por nosotros seguridad, vamos a estar bien. Pero ¿cuánto en este mundo podemos observar que se opone a Dios? Muchas cosas, hermanos. Los cristianos incluso somos tentados a participar de la corrupción, de la mentira, de la maldad. Todo el tiempo tenemos esas tentaciones. Pero hay una verdad espiritual y eterna. Nos va a ir bien porque Jesús ya lo aseguró. La santificación que Jesús menciona acá es el hecho de que Dios nos mantiene en este mundo, pero le pertenecemos a Él. Y además, en este mundo, Él nos usa para cumplir sus propósitos. En este mundo nos usa para continuar con la obra que inició a través de Cristo. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, para hallar a los perdidos. Por eso murió en la cruz, derramó su sangre. Pero eso es el fundamento, es la base, es el inicio. Sin embargo, la obra salvadora de Dios continúa. Ahora tú y yo, los creyentes, somos santificados en Cristo, quien es la verdad, quien es la palabra. Somos guardados, protegidos para no involucrarnos en las cosas perversas de este mundo, pero también somos protegidos para no ser destruidos por la reacción del mundo. Pero además somos usados para llevar la palabra de Dios, para llevar el evangelio por todo el mundo. Es un privilegio ser predicador. Es una bendición ser evangelista. Es una bendición ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de nación en nación, llevando la bendita palabra del Señor. Pero sabe una cosa, aún esto bueno es corrompido en este mundo por quienes no predican la verdad o por quienes sacan provechos materiales como el fin único al predicar el evangelio. Pero no solamente es esto. La iglesia, con la pasividad que hoy mantiene, la iglesia con la falta de deseo por llevar a Cristo por todo el mundo, está haciendo que en este mundo no hayan las bendiciones que debieran haber. Por ejemplo, una familia que no comparte a Jesucristo en el seno de su hogar, en el seno de su familia, no recibe las bendiciones que debiera recibir. ¿Cuántos hijos están hoy metidos en las drogas, en el alcohol o en los vicios? ¿Cuánta situación compleja hay en el matrimonio hoy? Pero para todo esto la solución es el evangelio. La solución es Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo no puede prevalecer, no puede triunfar sobre el evangelio. Si un matrimonio está arraigado en el evangelio, si la familia está arraigada en el evangelio, la muerte como maldición del pecado, Satanás no puede penetrar y cumplir su propósito, porque está dicho, somos guardados, estamos seguros en las manos de Dios. Por eso es que si queremos bendición para nuestra familia, para nuestro país, para el mundo entero, para que disfrutemos mejor, la iglesia debe activarse
para predicar a Cristo. Pero antes sí tenemos que entender la seguridad que hay para nosotros y la santificación que hay para nosotros. Sí, hermanos, somos protegidos, somos apartados como sacerdotes, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Cristo. Si lo hacemos así, vamos a tener mucha bendición en nuestras vidas. De tal manera que el verso 8 le da fuerza a nuestra misión en el mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. El 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta última palabra es fuerte, porque Jesús habla de su santificación. Pero esta frase también nos ayuda a conocer bíblicamente lo que significa la santificación y sobre todo en este contexto. La santificación acá no se refiere en lo esencial a no tener contacto con el pecado, sino se refiere de ser apartados para un uso exclusivo. ¿Por qué? Porque Jesús no pecó y Él se santificó. Así que la santificación de Jesús no tiene que ver con ser libres de pecados, aunque esto, por supuesto, en cuanto a nosotros, incluye la santificación. Pero Él está diciendo: yo fui apartado desde la eternidad para venir al mundo y cumplir con la voluntad de Dios. Yo fui apartado para morir en la cruz. Yo fui apartado para derramar mi sangre. Así que yo también me santifico. Es decir, aunque yo fui decretado por el consejo divino para venir al mundo, yo también decidí de manera voluntaria. Yo me consagré, yo me santifiqué, yo me aparté a mí mismo, decidí libremente tomar la cruz y morir por el mundo. Así, Señor, yo me santifico. Entonces, la obra de Cristo en la cruz, su santificación, su consagración para ser el Salvador, es lo que nos permite a nosotros santificarnos en Él, por Él, a través de Él, para Él. Y es aquí, hermanos, cuando decimos: mi vida le pertenece a Cristo. Mi vida es del Señor. Mi vida es para Él. Y entonces yo voy a cumplir con su voluntad. Gálatas capítulo 2. En el verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo de Gálatas nos ayuda a conocer más sobre la santificación. Ahora vivimos para el Hijo de Dios, el que se entregó por nosotros. Por eso en la primera parte dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué pasó con Cristo cuando fue crucificado? Él murió. Él murió. Entonces, cuando somos crucificados con Cristo, al creer en Cristo, significa que nosotros morimos. Por un lado muere el viejo hombre, de acuerdo a la naturaleza de Adán. Y ahora nace un nuevo hombre
de acuerdo a la naturaleza de Cristo. Pero entonces ya no andamos conforme a la naturaleza de Adán, sino conforme a la naturaleza de Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Hemos renunciado a nuestro yo. A nuestro antiguo yo hemos renunciado. Quedó crucificado. Ya no existe más. Ahora no andamos conforme a nuestro propio yo, porque no vivimos la vida espiritual por nuestro yo. Vivimos la vida espiritual porque Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, la vida nuestra es de Cristo. Estamos vivos por la llenura de Cristo. Por lo tanto, no importan nuestros propósitos personales. Lo más importante es el propósito de Cristo. Y el propósito de Cristo es que nosotros nos guardemos del mal, pero confiando en que Dios nos guarda. Y que además enfrentemos al mal con la predicación del evangelio. Porque Él nos envía al mundo para que el evangelio pueda derribar el poder del mal en los corazones de las personas. En el entorno de la familia haya liberación. En el mundo pueda haber salvación. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si Cristo no vive en nosotros, todavía nosotros estamos en la antigua naturaleza y vivimos para nosotros alimentados por el mundo, guiados por Satanás. Y sabe una cosa, así no hay un lugar para nosotros en la gloria de Dios. Así no podemos disfrutar las bendiciones del Señor. Tal vez usted tenga mucho poder en esta tierra y se esté preguntando, ¿por qué me siento miserable? ¿Por qué no puedo sostener a mi familia unida? ¿Por qué mis hijos están perdidos? ¿Por qué aunque tengo muchas cosas, yo no encuentro paz y cada vez me hundo más en el alcohol, en las drogas y en otras prácticas? ¿Por qué me sucede eso? La respuesta es porque usted está vacío de Cristo y está lleno del pecado que mata, que destruye, que nos aleja de Dios. Y Dios nos creó para estar cerca de Él. Por eso debe comprender hoy que su vida debe ser depositada a Cristo, vivir para su gloria y servirle en este mundo. La santificación, hermanos, puede ocurrir solo si toda nuestra personalidad está deseosa de ser gobernada por la verdad, o sea, por la revelación redentora en Cristo, como la norma máxima y doctrina. Esta verdad está encarnada en Cristo, solo en Él. Él es la verdad. Sin embargo, la palabra del Padre que había sido dada a los discípulos debe ser la fuente de verdad para estos hombres cuando Jesús ya no esté en persona con ellos. Esta palabra es verdad. Es totalmente infalible. Sin ella es totalmente imposible la obra de santificación. Jesús ruega, por tanto, que el Padre haga que estos hombres y que toda la iglesia, en una forma cada vez más intensa, amen esa palabra y vivan de acuerdo con la verdad de Dios revelada en este mensaje que había sido recibido por Él. Y que además Jesús lo compartió con los discípulos. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esta verdad es Cristo, y Él dice: por eso, santifícalos en tu palabra, santifícalos en la verdad, porque esta verdad también se santificó voluntariamente. Yo la palabra, dice Jesús, yo la verdad me santifiqué para que por mis méritos ellos sean santificados. En otras palabras, Jesús dijo: es imposible que alguien sea apartado por Dios, protegido por Dios en este mundo que está bajo maldición. Es imposible que alguien sea usado
santamente por Dios para hacer la obra en el mundo sin la muerte y el derramamiento de la sangre de Cristo. Así que la única manera de disfrutar a Dios, de ser guardados del mal, perseverar y llegar a la mansión celestial, es porque Cristo murió y derramó su sangre. La única manera, hermanos, de ser de bendición en este mundo, instrumentos de Dios, es a través de Jesucristo. De lo contrario, no se puede. Ahora, la pregunta entonces sería, ¿será que usted no disfruta la bendición de Dios porque es incrédulo? ¿O porque no está perseverando en la verdad? ¿No será eso, hermano? A lo mejor usted no está sirviendo ahora en su congregación, en su iglesia, no tiene ningún interés por las cosas de Dios. Pueden ser dos cosas. Usted no ha creído en Cristo, no ha recibido el evangelio, o usted ha creído pero no ha querido crecer. Y si esto es así, hay un gran problema en su vida. Entonces Cristo está diciendo, ustedes deben creer y deben perseverar en la verdad, en Él. Él inicia la nueva vida y la continúa. Por eso es que siempre debemos estar consagrados al Señor, santificados al Señor. El verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en la palabra. Ruego no solo por mis discípulos, dice Jesús. Ruego por todos aquellos incluso que hoy no creen, pero que van a creer por la palabra que ellos van a predicarles. Subraya, hermano, por favor, ese verso en la Biblia. Guárdelo bien, guárdelo bien. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahora, ahí están los discípulos. Sí, allí están los discípulos. Pero a través de los discípulos también estamos nosotros representados de una u otra manera. Podemos verlo de esa forma. Pero cuando Jesús habló con sus discípulos, muchos todavía no habían creído. Y esos que no habían creído también recibieron la bendición de esta intercesión. Porque Jesús está diciendo, yo oro por los que aún no creen, por los que van a creer cuando estos lleven la palabra por todo el mundo. Así que podemos ubicarnos ahora mismo en el aposento alto. Podemos estar allí con Jesús y Jesús está diciendo, yo oro por ustedes. No oro por los que están en el mundo, pero también yo oro por los que aún no están aquí en este grupo especial y selecto. Oro por aquellos que van a creer cuando estos que están aquí presentes lleven la palabra. Así que el terreno está preparado. Porque alguien puede decir, oiga, pastor, pero es que yo no he ido a un seminario. Oiga, pastor, pero es que yo no conozco mucho la Biblia. Bueno, ahí no te comprendo mucho porque normalmente en las iglesias predican la palabra, enseñan la Biblia, pero hay tantos perezosos que no llegan a la escuela de formación cristiana, no saben ni siquiera buscar un versículo de la Biblia y llevan 20 años en la iglesia. Hay personas pues tampoco oran y entonces no están preparadas en ese sentido. Pero suponiendo, hermanos, que nosotros conozcamos bien la Biblia, nosotros tengamos mucho tiempo de oración, participemos de muchas cosas que tenemos en la vida de la iglesia. Es decir, que hagamos partícipe a la iglesia de nuestros bienes. Pero si nosotros no confiamos en el poder de Dios para salvación, será inútil todo lo que hagamos. En otras palabras, hay personas que son muy preparadas, pero no dependen en su ministerio o en sus acciones y servicios de Dios.
Jesús está diciendo acá, el terreno está preparado. Yo ya he intercedido para que los corazones de los incrédulos estén listos cuando ustedes lleven el evangelio. La misión de ustedes no es convertir a las personas. La misión de ustedes es llevar el evangelio, porque el corazón está preparado y la conversión viene de Dios. Así que no podemos decir es que yo soy insignificante, es que yo no puedo, es que yo no sé. Si usted ha hecho en la vida práctica, en la comunión con su iglesia y con Dios, lo que le corresponde, orar, estudiar la palabra, ser un oyente del mensaje de Dios, involucrarse en el trabajo de la iglesia, es lo que necesita, porque lo demás lo va a hacer el Señor. La conversión la va a hacer el Señor. Él va a convertir a quien quiera convertir. Y Dios puede pasar por alto a muchas personas y nunca van a entender el evangelio, porque esa es la voluntad de Dios. Jesús dice entonces, yo preparo a mis discípulos para que lleven la palabra y preparo también los corazones en donde mis discípulos van a depositar la palabra. Esto es una realidad. ¿De qué manera lo estamos haciendo? Bueno, yo tengo el grandísimo privilegio de ser predicador y estoy predicando todo el tiempo. Pero hay de aquellos que pues solo son miembros de la iglesia y que ese no es el problema, esa es una gran bendición. El problema está que están esperando que solo los predicadores que tienen el don de predicar, así como estoy haciéndolo yo, se encarguen de la evangelización. No es así, hermanos. Todos tenemos el deber de la evangelización. Todos. Mire, algunas veces me tocaba ir a visitar a ancianitas que estaban en su cama porque ya no podían moverse, ya no podían ir a la congregación. Y algunas veces escuché estas palabras: ay, pastor, yo ya soy una persona inútil, ya no puedo hacer nada, ya no sirvo para nada. Y yo le decía a la hermana: imagínese, hermana, cuando yo salgo a predicar la palabra, cuando estoy ministrando en la iglesia, cuando estoy reunido con el liderazgo de la iglesia, imagínese cuánta oposición puedo sentir en la carne, en el espíritu. Imagínese con cuántas tentaciones me encuentro por el camino. Imagínese cuánta lucha hay en contra de mí. Si usted desde su cama ora por mí, usted irá por las calles, irá donde yo ande, donde yo esté predicando, usted estará predicando conmigo la palabra. Así que ore por mí para que Dios me dé más sabiduría, para que Dios me santifique, para que Dios me proteja. Entonces, si yo predico y una alma se convierte, un alma es ganada, ese fruto también es de usted, porque usted forma parte de mi ministerio. Y así, hermanos, podemos participar en la evangelización de muchas maneras. Si tenemos recursos, podemos compartir esos recursos. Allí hay veces que puede haber una enorme camioneta o carro grande estacionado, pero hay personas que no son capaces ni siquiera de participar con eso en la iglesia para que se muevan cosas, para que se use en el ministerio. No, hay gente tan dura, que no ha dado ni un solo fruto por la dureza de su corazón. Nuestros recursos financieros también coadyuvan para la predicación del evangelio. ¿Cuántos proyectos se detienen porque la iglesia simplemente no quiere participar con sus recursos en la evangelización? Jesús está ahora, hermanos, llevándonos por un momento en este tiempo en donde podemos reflexionar y decir: la vida se va rápido, se va en cualquier momento. Hoy estamos, mañana ya no. ¿Y qué va a hacer de nosotros cuando lleguemos ante su presencia sin ningún fruto, sin nada, sin haber logrado nada? ¿O cuántas veces incluso nos opusimos a la evangelización? ¿Cuántas veces fuimos piedra de tropiezo para que otras personas, para que otras familias no conocieran a Cristo? Sí, hermanos, es un riesgo que corremos todo el tiempo. Por eso
es que el Señor dice: yo les preparo ahora, salgan y prediquen el evangelio, porque los corazones ya están preparados. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjese lo que pasa, hermanos. Cuando llevamos la palabra de Dios, no importa quién sea la persona, cuando cree en la palabra, forma parte del cuerpo de Cristo. Pero a mí me impacta mucho este versículo 21, porque Cristo está hablando de la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo, y dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Voy a decir 3 cosas al respecto. El poder de los discípulos para la obra misionera depende del poder de Dios, del poder del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Haz que ellos se unan de manera misteriosa, poderosa. Haz que ellos pertenezcan a nosotros y nosotros también pertenezcamos a ellos. Que ellos sean con nosotros. Esto a mí me impacta, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque aquí está la efectividad del ministerio de la predicación de la iglesia. La iglesia es el cuerpo, la iglesia está unida. Entonces, la iglesia depende de este poder espiritual, el poder de la Santísima Trinidad, para hacer la labor, para hacer el trabajo. Pero ¿qué cosa es lo que define el ministerio de una persona? Puede ser su interés. ¿Qué es lo que define el interés de la iglesia? Puede ser un asunto materialista, religioso, pero nada puede parecerse al propósito de Dios en Cristo. Así que nos encerramos en 4 paredes, así que destinamos recursos para que sigan guardados, aunque hay muchas personas que mueren de hambre, aunque hay muchas personas que no han conocido el evangelio, no se hace nada. Solo estamos encerrados en 4 paredes, solo así. Ahora, muchas personas han de estar extrañando el templo. Y cuando ven un teléfono y antes decían eso es del diablo, cuando ven una pantalla eso es del diablo, ahora dicen bueno, pues ha sido la única manera o forma en la que he seguido escuchando la palabra, y algunos siguen aferrados a no usar estos medios porque eso es del diablo. Y hoy incluso puede ser que nuestra iglesia se caracterice por ser muy criticona, pero no por ser predicadora de la palabra del Señor. Criticamos los aretes, criticamos el cabello, criticamos la ropa, criticamos todo. Y la iglesia piensa que eso es evangelizar. Eso es ser instrumento del diablo, porque no estamos predicando la palabra. Podemos usar un púlpito para hablar una hora de la vida de las personas, en lugar de hablar de la vida de Cristo, en lugar de hablar de la obra de Cristo. Podemos ocupar espacios para hablar lo que aparentemente es el evangelio, pero no es el evangelio. La fuente de nuestro poder y la fuente de la verdad es Cristo. O sea, Cristo es la palabra, Cristo es el evangelio. El evangelio no son los aretes, el evangelio no es la ropa, el evangelio no es la religiosidad que luego predicamos. El evangelio es que Cristo murió. Mire, se lo voy a recordar, hermanos, de verdad. Esta es la fuente de nuestro mensaje, y ese mensaje lo llevamos porque también aquí encontramos la fuente del poder. El evangelio es esto. Primera de Corintios capítulo 15, versos 1, 2, 3 y 4 nos ayuda a entender
¿Qué es el evangelio y qué es lo que la iglesia debe predicar? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que yo os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está hablando Pablo. Y Pablo dice que el mensaje no lo recibió a través de personas, por hombres. El mensaje lo recibió directamente de Cristo. ¿Qué fue lo que él recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje. Ese es el evangelio. Eso es lo que tenemos que predicar. Y el Señor hará la obra. Así que el evangelio está centrado en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Esa es la palabra. Ese es el contenido. Pero aunque vivimos en un mundo perverso, difícil, complejo, el poder también lo tenemos. Porque el poder reside en esto, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que en la unidad de la iglesia se hace presente Cristo, se hace visible Cristo, porque la iglesia predica el mensaje del evangelio empoderada en Dios, y entonces nada puede prevalecer contra la iglesia. Pero yo escuché por allí a alguien decir que las divisiones en la iglesia son de mucha bendición, porque entonces se hacen más iglesias. Eso no es cierto. Eso es una mentira. La iglesia no debe crecer por las divisiones. Las divisiones no hablan de la presencia de Cristo. Las divisiones hablan de una iglesia que no está centrada en Cristo, de una iglesia que no está empoderada en Cristo, de una iglesia que no conoce el evangelio. Jesús dice, en la unidad de la iglesia hay testimonio ante el mundo de que nosotros estamos allí presentes. Por eso Jesús dijo, en donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si 2 se pusieren de acuerdo o la congregación se pone de acuerdo para clamar lo que pidan, entonces yo lo voy a conceder. Hermano, yo te hablo ahora en el nombre de Cristo. Entienda esto, por favor. No rompa con la unidad de la iglesia. Sométase a Cristo, vaya a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay bendición en una iglesia que no está unida. ¿Y por qué no están unidas las iglesias? Porque nos ofendemos unos a otros, pero no tenemos la capacidad espiritual para reconciliarnos. Imagínense cómo es la vida de la iglesia cuando no hay perdón entre nosotros, cuando no hay reconciliación, cuando no nos ayudamos espiritualmente a crecer. No, hermanos, así no son las cosas, así no somos bendecidos. Nuestra iglesia tiene que estar unida. Mire, una de las situaciones pastorales más difíciles es cuando 2 personas tienen pleitos. Entonces el pastor tiene que resolver esa situación. El pastor invierte muchas horas tratando de reconciliar, y la gente es terca, la gente no quiere. En lugar de que el pastor esté orando por las personas, predicando, preparando su mensaje, tiene que estar
tratando asuntos de personas ignorantes en cuanto a la gracia, gente incrédula que incluso pues, no cambia. Tan fácil que es, hermanos, saber, ¿qué pasó? Es que tenemos problemas. Bueno, no quiero saber cuáles son los problemas. Perdónense unos a otros. Dense un abrazo, reconcílense en el amor de Cristo. ¿Y cuánto se lleva uno con eso? Nada, 2 minutos si usted quiere. Y ya, porque yo soy cristiano, perdono a mi hermano, a mi hermana. Porque él o ella es cristiana o cristiano, me perdona. Y entonces nos reconciliamos y después llevamos un seguimiento para que podamos superar nuestros problemas. Pero ya está. Pero no, hermanos, hay tanta cosa horrible en las congregaciones y por eso no predican el evangelio. Por eso no hay una llenura de Cristo. Pero hay que dejar eso atrás. Jesús está rogando, yo quiero que estén unidos, que la iglesia esté unida. Si la iglesia está unida, entonces impactará en el mundo. Si la iglesia está unida, está empoderada para llevar el evangelio, va a ser reconciliadora, va a ser pacificadora. La iglesia será instrumento de gracia en el mundo. Y tenemos el ministerio de la reconciliación a través del evangelio. Tenemos el ministerio de la pacificación a través del evangelio. Pero ¿cómo vamos a pacificar? ¿Cómo vamos a reconciliar si estamos peleados entre nosotros? ¿Cómo vamos a ser de bendición en el mundo si no hay bendición en nuestra congregación por nuestra incredulidad, por nuestra falta de madurez? Porque la gente no quiere centrarse en Jesucristo. El llamado de Dios en este tiempo es: manténganse juntos, sean así de perfectos en la unidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Hay algún pleito entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Hay algún celo? No, cada uno llevó a cabo su labor. El que engendró, el que fue engendrado, y Jesucristo entonces viene al mundo enviado por el Padre. El Espíritu Santo viene enviado por el Padre y por el Hijo. Cada uno tiene su papel, cada uno tiene su labor y no hay pleitos en ellos. Su unidad es perfecta y Jesús dice: sean perfectos en la unidad, manténganse juntos, entonces serán empoderados e impactarán en las familias e impactarán en el mundo. ¿Cómo queremos que nuestros hijos conozcan la verdad si tan luego salimos de la congregación y comenzamos a criticar en la comida de todos los que fueron a la iglesia? Hablar mal del pastor, hablar mal del liderazgo, hablar mal de la gente. Y nuestros niños comienzan a aprender eso. Ellos creen que eso es la iglesia, que eso es el evangelio, y van a ser exactamente como nosotros. Pero corte ya, párele ya, termine ya con esto. De verdad, termine ya con esto. Y dígale al Señor: yo quiero ser de bendición. Yo quiero estar unido y ser de bendición en el mundo. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús está diciendo acá: ellos vieron que yo obedecí tu voluntad. Yo vine a hacer las obras que tú me diste. Yo vine a darles la palabra que tú me diste. Nunca me opuse a ti. Nunca actué en contra tuya. Pero además, todo lo que tú me diste yo lo he guardado. Pero además siempre he contado contigo. Por eso es que Jesús iba solo al monte y oraba y clamaba. Y en ese último momento en el Getsemaní, cuando sentía una carga tremenda por lo que venía, aún así, cuando iba a tomar esa copa tan amarga, Él no renunció a la voluntad, no se opuso a la voluntad del Padre, no se opuso. Él dijo: si tengo que tragarme esta copa amarga, lo voy a hacer, que se haga tu voluntad. Pero ¿sabe una cosa? El Padre no lo dejó solo, porque vinieron ángeles y lo fortalecieron. Tal vez alguien me diga: oiga, pastor, pero Jesús dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que eso es diferente, porque durante el nacimiento
de Jesús o su encarnación hasta su crucifixión, allí el Padre estuvo. Pero cuando Él está crucificado, en ese momento, Él ha tomado nuestro lugar. Y nosotros sí, por nuestro pecado, por nuestras maldades, estábamos separados de la gloria de Dios. Así que en ese momento, como tomó nuestro lugar, se manifestó la realidad que había entre Dios y la humanidad separada de Dios. Por eso Jesús estuvo solo, visitó el infierno, porque tomó nuestro lugar. Pero también hubo una palabra. No estoy predicando las 7 palabras, pero lo estoy diciendo por esto. Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque Él estaba seguro que el Padre iba a recibir su alma, su espíritu. Porque nunca se opuso a Él. Así que Jesús está diciendo, yo les he revelado la unidad que tenemos. Cómo yo actúo sujeto a tu voluntad. Entonces yo quiero que ellos también sean así con nosotros. Que no se nieguen a nuestra palabra, que sean uno y que puedan ser de bendición en el mundo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Solo así, hermanos, podemos tener el amor de Dios, podemos disfrutar las bendiciones de Dios en unidad. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria y que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús dice, ellos van a estar conmigo en las mansiones celestiales. Por eso Jesús dijo, voy a preparar lugar para ustedes, porque mi deseo es que ustedes estén conmigo donde yo voy a estar. El deseo de Dios, el deseo de Cristo es que usted y yo estemos en las mansiones celestiales con Él. Esto habla de un amor, de un aprecio. Qué bonito será ese momento, hermanos. Pero aquí tenemos que amar a Dios y servirle. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. En otras palabras, Padre, sé justo con ellos. Ellos han creído. Por lo tanto, bendícelos, ámalos, guárdalos, protégelos. Que tus bondades sean derramadas. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En otras palabras, Jesús dice, el amor que tú me tienes, quiero que lo derrames también en ellos. Así como tú me amas, ama también a ellos y a toda la iglesia. Mis amados hermanos, Jesús oró y con ello aseguró nuestro bienestar y misión en el mundo. Hoy podemos estar bien y la misión se llevará a cabo. Disfruta vivir todo el tiempo, pero también disfruta servir todo el tiempo. Dedica tu vida a tus asuntos, entregado a Cristo, confiando que el Señor va a bendecir tu trabajo, tus negocios, va a bendecir todo. Lo va a prosperar. Pero hazlo bajo este principio que hemos hablado, lo cual también tiene que ver con buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es decir, tu propósito principal de vida es vivir a través de Cristo y para Cristo. Y las demás cosas el Señor te las va a dar, las vas a disfrutar, las vas a desarrollar, serás próspero en ello. Entre tanto, termina tu vida en este mundo y llegas a tu morada final en las mansiones celestiales con Cristo.